Muy buenas noches para todos. Pensé en otro mensaje para hoy. Había pensado ayer orando al Señor. Bueno, a veces nuestras oraciones son muy rápidas, Señor, pidiendo qué quieres para esta oportunidad. Y pensé en algo, pero creo que no lo voy a hacer, no lo vamos a tocar. Vamos a leer en otro pasaje, diferente al que había pensado inicialmente. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Del versículo 13 al 21, dando un contexto de donde lo que vamos a leer, habla de la alimentación de los 5,000, que fue un momento asombroso, un momento, por decirlo así, de éxito en el ministerio del Señor Jesucristo, donde muchos, al contrario de otras oportunidades que le rechazaron, le criticaron, le juzgaban, aquí él fue aplaudido, porque fue, diciéndolo metafóricamente, porque fue la alimentación de los 5,000, un milagro extraordinario, totalmente palpable para todos los que estuvieron presentes allí. Pero a veces cuando pasamos por momentos exitosos, por decirlo así, por momentos que eh, no tenemos tantos problemas, a continuación vienen a veces momentos también que son estresantes, de bastante presión, eh, de tristeza en ocasiones. Y eso le pasó a los discípulos del versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Parece que es algo simplemente por adelantar, vayan adelantando ustedes algo, allí vayan organizando para que cuando yo llegue, pues esté todo listo. Imagino que fue una instrucción, sí, pero lo que sí dice es que les hizo ir delante, vayan delante. Y ese ir delante implica que ellos estaban en la voluntad de Dios. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor estuvo solo en varias oportunidades. Una de ellas aquí estuvo solo. ¿Dónde más estuvo solo él? Podemos pensar en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Quién le acompañó ahí? Mateo, Jacobo, Juan, Pedro, su mamá, María, tampoco. ¿Quién sí estuvo ahí con él? Dios. Y habrá momentos, o tal vez tú puedes tenerlos hoy, en que puedes estar, no solamente sentirte solo, hay percepción y hay realidades. A veces tenemos la percepción de estar solos. Estoy hablando parte física de familia, amigos, vecinos, personas quienes nos apoyan, pero no estamos solos. De pronto tenemos una mamá muy juiciosa, muy atenta, una hermana, primo, alguien, un amigo, un hermano de la iglesia, está muy pendiente, pero nos sentimos solos a pesar de eso. Pero en ocasiones sí, de verdad estamos solos. Y Jesús estaba aquí solo, pero esta soledad, a diferencia de otras, me acuerdo de otra ocasión en que estuvo solo, no físicamente, pero sí
porque estaba siendo incomprendido frente a lo que estaba viviendo. Ese momento, ¿dónde fue? ¿Se acuerdan de Getsemaní? Cuando él iba ya, tremenda batalla que estaba librando, donde su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, y cuando los discípulos dizque durmiendo, tenemos sueño. En tremenda batalla emocional, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no sea como yo, sino como tú. Y los discípulos dizque durmiéndose, tenemos sueño. Incomprendido, ¿verdad? No estaba, ellos estaban a pocos pasos de él, pero en realidad estaba solo él con su Padre. Y aquí en este momento también está solo. No parece estar triste, más bien está en comunión. Esa es una buena manera de estar solo, porque buscó estar a solas con su Padre y lo necesitamos continuamente. A veces las ocupaciones, los quehaceres que tenemos en casa o laborales o de estudio, nos llenan, nos colman, nos copan tanto que nos olvidamos de ese tiempo a solas con Dios. Si preguntáramos, si hiciéramos una encuesta en este momento donde pidiéramos mucha honestidad, llenar la encuesta y dijéramos, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? Solas. ¿Cuántos dirían, no me acuerdo? O, bueno, eso fue ayer o antier, la semana pasada. O, sí, estuve a solas con Dios. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste a solas con Dios? 10 minutos, 5. Él estuvo a solas, y a solas recargamos baterías. Solas a veces las percepciones cambian, porque a veces estamos tan llenos de la de tanto que escuchamos en el mundo, que hace falta escuchar la voz de Dios para que nuestra mente quite tanta basura, por decirlo así, tantas cosas que no deberían estar. Él estaba a solas allí y es bueno estar a solas con Dios. Es necesario estar a solas con Dios. Cuando no tenemos esos tiempos, vamos a pasar por momentos en que vamos a decir, no puedo con esto, soy capaz, soy capaz. Bueno, dice versículo 24, mientras el Señor está por un lado a solas con su Padre, con su Señor, entre otras cosas, miren la importancia de orar. Si el Señor sacaba tiempo para orar, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Y por eso es tan importante las reuniones también de oración. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y leemos esto, ¿cierto? 2 líneas. Bueno, sí, estaba azotada por las olas, pero póngase en el lugar de ellos. Está de noche, las olas fuertes, la barca se está llenando de agua. ¿Usted qué vamos a hacer? ¿Tenían miedo? Seguramente. Pero la pregunta es, ¿quién los metió en semejante problema? Ellos, rebeldes, tercos, simplemente querían ir allá y lo hicieron y están sufriendo las consecuencias. ¿Así? ¿Por qué no? El Señor dijo, vayan, y ellos simplemente fueron. Y en obediencia al Señor pasaron momentos complicados, podemos decirlo así. El viento era contrario. No siempre encontramos en la vida viento contrario, significa que no estamos en la voluntad de Dios. Puede ser que estemos en la voluntad de Dios y que el viento sea contrario. Sí,
¿Está bien esa conclusión sacada de este versículo? ¿Sí está bien? Bueno, un ejemplo de alguien que estaba en la voluntad de Dios y el viento le fue contrario. Puede ser. ¿Qué tal? Bueno, o tal vez, pero ¿qué tal también Pablo? Él, ¿a cuántos lugares fue a predicar? Y por predicar, él se metió en problemas. Entonces, dice, más de la cuarta vigilia de la noche, cuando ya habían pasado unas horas, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Jesús cuando comenzó la tormenta, allí de inmediato no llegó? ¿Por qué tuvieron que pasar unas cuantas horas ellos en esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que Dios puede permitir en algún momento que pasemos por alguna situación difícil, que oremos y que no conteste de inmediato y que permita que pasemos por esa situación? Porque tenemos en ti. Por la fe. ¿Será que Dios disfruta, nos azota y No, que como no. le duele y le da risa? ¿Será que es así? Yo creo que no. Por la fe, por la fe. Que para que aprendamos a confiar en Él, a En, depender de Él. de él. Ellos en Tener medio de fe. la tormenta, ¿qué podían pensar? Algo estaba seguro. Estamos aquí porque el Señor nos dijo que viniéramos aquí. Y si el que alimentó a los 5,000, ese milagro extraordinario que ellos presenciaron, nos dijo que viniéramos aquí, será que el que alimentó los 5,000 me puede cuidar aquí donde él me dijo que viniera. ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Entonces, ellos no sabían por qué estaba pasando, pero lo que sí podían estar seguros era de que estaban ahí porque el Señor les había dicho que fueran ahí. Entonces, es diferente cuando somos rebeldes, es diferente cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, Dios ahí también obra y no nos deja solos, pero es diferente. Esta ocasión ellos están sufriendo un momento difícil, estando en la voluntad de Dios. Y es bueno que lo recordemos. Si estás sufriendo, porque estás digamos, porque te estás congregando, te metiste en problemas, porque estás queriendo seguir al Señor, tienes problemas graves en tu casa. Puede ser, bien, es contrario, pero estás en la voluntad de Dios. Sigue diciendo, más a la cuarta vigilia, del versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, siendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis, no tengan miedo. Ellos pudieron ver a lo lejos como una figura. Seguramente no lo identificaron porque si hubieran identificado que era él, no hubieran tenido miedo, ¿verdad? Pero lo vieron de lejos y vieron como una figura y dijeron, ¿cómo así algo sobre el mar? Tiene que ser algo extraño, fantasma. Y tal vez hoy estás viendo a Jesús así, como de lejos, como que no ves bien la figura de Él. Y tal vez eso mismo, el estar viendo a Jesús a distancia, es lo que te tiene el corazón lleno de miedo. Pero escucha la voz que te dice hoy, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Tened ánimo, yo soy. Es para ti esta palabra, es para ti. Tened ánimo, yo soy, no temáis.
Yo me imagino que en ese momento, del susto que tenían tan tremendo, de, no sé, de tanto miedo que había, se apoderó de ellos una paz, una tranquilidad. ¡Ah, es Él al que necesitamos ahora! Es Él el que aparece en el momento cuando es perfecto que aparece. No un momento antes, porque no hubiera aprendido lo que aprendí, pero tampoco un momento después, porque hubiera terminado naufragio, muerto. Sí, cuando es crucial, cuando es perfecto el tiempo, aparece Él. Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y dijo, Señor, Señor, si eres tú, confírmalo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, venga, un momento, Pedro, esto es para mí, yo soy Dios, tú eres un simple mortal. Quédate en la barca. No, ven, quiero que aprendas algo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál era la meta de Pedro? Ir. ¿Cuál es tu meta hoy? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál será tu meta mañana? Él andaba para, todo va bien cuando él está yendo hacia Jesús, todo va bien, todo va bien. Lo malo viene en el 30. Pero, miren ese pero ahí, ese pero trae algo negativo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo Me dejé mucho. dejó, si yo digo para ir a Jesús, si él estaba yendo hacia Jesús, ¿dónde estaba mirando? ¿Cómo? A frente, ¿cierto? Digamos que Jesús está allá. Si yo voy a Jesús, yo lo estoy mirando a Él, ¿cierto? Pero cuando no dejo de mirar a Él y miro hacia las circunstancias que me rodean, entonces puedo tener miedo. ¿Y qué puede comenzar a pasar conmigo? Comenzar a hundirme. ¿A hundirme en qué? A hundirme en la angustia, a hundirme en la depresión, a hundirme en la tristeza, a hundirme en el dolor, a hundirme en la sin salida, a hundirme. Pero aún en ese momento, Pedro oró. Miren, en el versículo 23, el Señor ora. Y el versículo 30 encontramos una de las oraciones más cortas de la Biblia. Solamente 2 palabras. Señor, y bien sentidas. Esa fue un clamor. Imagínense, me estoy hundiendo y ¡ay! Señor, sálvame. Él no oró como pronto estamos interesados en. Ay, bueno, Señor. No, nada de textos, nada de eso. Señor, sálvame. Pero así de corazón clamó al Señor y el Señor dijo, qué pena, ¿quién te mandó a colocar los ojos donde no fuera yo? Toma agua un rato y después veré. ¿Eso hizo el Señor? No. Miren que dice el 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró, lo tomó, y le dijo, hombre de poca fe. Así somos, hombres, mujeres de poca fe. Y pregunta al Señor, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? No hay razones. Él pudo decir, Señor, que es que el viento era fuerte. Sí, pero ¿quién está contigo? El creador del viento. Señor, pero es que las olas. ¿Quién está contigo? El que creó el mar. Tú puedes decir, Señor, pero ¿quién está contigo? El que sustenta el universo. Pues, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Cuando ellos, 32, cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó?
¿Qué terminó ahí? Terminó la clase. Terminó la clase de confianza. Esa clase de lección 1.1.1.1 terminó ahí. Después seguirá otra lección, pero para ellos había terminado porque el viento se calmó, estaban con Jesús. ¿A quién recurres hoy cuando tienes miedo, dolor, tristeza? ¿A quién recurres? Dese primero a Él. Encontramos hermosos hermanos y hermanas en la iglesia, maduros espirituales, de quienes podemos, por la gracia de Dios, encontrar también brazos a veces fuertes que nos abrazan, nos apoyan en ciertos momentos, pero seguramente no podrán estar con nosotros siempre, que quisiéramos. Pero quien siempre estará es el Señor, y aún cuando ellos están, quien los coloca ahí es el Señor. Y se calmó el viento. ¿Coincidencia? No. Todo perfectamente medido. No hay nada que se le escape al Señor. Todo bajo su control. Mientras nosotros estamos desbaratados, sin control, Él está en su puesto y está sobre todas las cosas, gobernando y controlando el clima, todo. Entonces, Él es Dios. Y el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y quisieron. Bueno, si usted quiere tener un estudio, puede hacer un estudio de las personas que adoraron a Jesús, y uno de estos fueron aquellos discípulos que estaban en la barca. Otro que adoró a Jesús, ¿quién fue? Bueno, puede ser. Ese es muy bueno. Entonces, para que lo estudien. Otro tal vez fue el ciego de nacimiento. Otro tal vez fue Tomás. No antes, cuando dudó, sino después, cuando lo vio y creyó. Dios mío, Señor mío, le dijo. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo. Se ha acabado su poder. Se ha acabado su intención de ayudarnos, sus discípulos, cuáles somos nosotros hoy. Estamos solos. Solo, está sola. Hoy también se escucha la voz diciendo, yo soy, no tengan miedo. Yo soy, no tengas. Señor, fácilmente tenemos miedo, fácilmente nos quebrantamos, fácilmente nos debatimos entre el dolor y la tristeza, fácilmente dudamos, fácilmente quitamos la mirada para colocarnos fuertes vientos. Pero te damos gracias que tú estás con nosotros cada día y porque tú nos enseñas y porque el momento que estamos viviendo, ese viento fuerte, no es que tú no sepas, no es que tú no puedes controlar el viento fuerte, no, que tú sabes, tú lo permites, pero también tú estás pendiente en el momento oportuno para obrar y hacer lo que tú quieras. Seguramente terminará, como dice aquel versículo de Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por tu palabra en esta oportunidad, porque eres tú, no yo, nadie, es tú quien la da. Tu nombre la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.